Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Ortiz Lamprea, estoy en segundo semestre de Administración de Empresas en la ciudad de Cali. En este momento estamos realizando la actividad 3 del programa o del curso de ética, donde el estudiante y el grupo colaborativo elegían un problema social dentro de una lista que pues, nos indicó el tutor. Eh, dentro de Dentro del foro estuvimos discutiendo con nuestros compañeros y escogimos el problema de corrupción y nos enfocamos directamente en corrupción política. Entonces, pues ya entrando en materia, yo di un concepto dentro del foro y pues también fue retroalimentado por mis compañeros y yo retroalimenté pues algunas intervenciones de mis compañeros. Entonces ya en primera instancia pues la corrupción se define como un problema social donde la acción del ser humano traspasa las normas legales y los principios éticos con la finalidad de tener un beneficio propio o un beneficio a terceros. Pues para mí la corrupción no se enfatiza pues simplemente en el sector público o la parte política, sino también que ella se da también en nuestras labores diarias, dentro de la familia, en las empresas donde trabajamos, con amigos, en la universidad, etcétera, etcétera. También debemos recalcar que siempre y cuando haya un acto de corrupción se va a dar un resultado negativo, o sea, siempre va a haber una desigualdad dentro de los que estén incluidos en el problema, una desigualdad social, siempre va a haber un impacto o un impacto negativo. Eh, yo pues tuve el atrevimiento de, de enfatizarme también en los tipos de corrupción. Nos enfatizamos, recuerden, en la corrupción política, en donde vemos diferentes tipos. Una de esas es el soborno, que tiene lugar cuando un funcionario público acepta un monto en dinero o bien una propiedad por concepto de sus funciones. Es decir, que realmente o sea, esas cosas o ese premio debería más ser por su rutina laboral y no el que esté ahí quiere decir que debe recibir un premio como tal. Eso se llama soborno. El peculado, este es un acto que ha sido catalogado como un hurto y consiste en que la persona tome fondos de la nación destinados para labores sociales y en realidad no los toma para esas labores sociales, sino que los desvía para sus presupuestos personales o hacia cuentas privadas. Está también el tráfico de influencia, que consiste en colocar solicitudes de amigos como prioridad cuando en realidad no lo son, perjudicando de pronto a personas pues con menos dinero o con menos influencias para que el trámite como tal sea más rápido. Existe el abuso de funciones que, que que como tal es la actuación, o sea, es como una actuación exagerada a las funciones que puede llevar a cabo un trabajador. O sea, eso como cuando puede incurrir al abuso del poder en consecuencia de la actitud que tiene pues el jefe o algo así. Y existe la obstrucción de su justicia, que es cuando un funcionario evita que un acto que sea contrario a las leyes estimadas sea denunciado. Es cuando ese acto ilícito, ese funcionario evita que sea denunciado. Estuve mirando también y encontré unos libros sobre corrupción y pues me pareció como interesante digamos que la introducción o algo así,
Hay uno que se llama La corrupción política, que es de Manuel Villoria Mendieta. Aquí es donde, aquí él habla cómo opera la corrupción política y la mala imagen que tienen los partidos políticos a partir de este delito o de este problema social. Y está Global Corruption, que es donde se analiza cómo la corrupción va de la mano de la codicia y es un crimen organizado. También habla de la corrupción en diferentes países y también habla como de soluciones hacia este flagelo y cómo abordar los problemas que provoca este problema social. En el blog yo puse unas teorías políticas y también unas definiciones de unos autores, de varios autores, en donde está la teoría política de Home, la cual dice que nosotros necesitamos un gobierno cuyas funciones consistan en preservar las reglas de justicia, castigando a los evasores y corrigiendo el fraude y la violencia, donde se obliga a los ciudadanos no solo a mirar como los intereses personales como tal, sino y que siempre me beneficien a mí, sino que también beneficien a las demás personas. O sea, no tenemos por qué siempre pensar en lo de nosotros como tal, sino que pensando en lo de nosotros no perjudiquemos también a otras personas. Como hablaba anteriormente, estuve también mirando diferentes perspectivas y definiciones de algunos teóricos. Entonces encontré Gali, que define corrupción como un fenómeno que altera la forma de alguna cosa, pero él define mucho la corrupción que altera, pero en cosas materiales. Y Malem define corrupción como aquellos actos que constituyen la violación de un deber o el incumplimiento de alguna función con el objetivo de obtener algún beneficio. Aquí vemos que hace referencia al incumplimiento de alguna norma para conseguir algo. Está Mauro, donde define la corrupción como una práctica que afecta la eficiencia de un gobierno. Está Seligson, que define la corrupción como el abuso de funcionarios públicos para obtener ganancias privadas. Está Oudhelge, que para ello es el comportamiento de un representante del Estado y de la autoridad pública orientada a ganancias privadas. Entonces, como podemos ver, la gran mayoría de los exponentes anteriormente mencionados hace referencia a una corrupción a nivel público y a una corrupción a nivel política, donde los más perjudicados siempre vamos a ser los ciudadanos. Pero debemos dejar claro que esta acción no se refleja solamente en el sector público, sino que también siempre, muchas veces la vemos en el sector privado. Pues nada, hasta ahora este es pues mi video y mi explicación sobre corrupción y lo que alcanzamos a discutir en el foro. Muchísimas gracias.